entra al escenario el amigo Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, Mr. Toon. Gracias por la oportunidad que me das para estar ahí en tu No, por canal. favor. Gracias a ti por estar, Ricardo. ¿Desde dónde nos estás hablando? Mira, bueno, gracias. Un saludo a todos los que están conectados en este canal. Mi nombre es Ricardo Marroquín. Estamos conectados desde el estado maravilloso aquí de Washington, pero del lado del Pacífico. Me gusta aclarar porque sé que tenemos del lado de Washington, del lado del Océano Atlántico, pero nosotros estamos desde el Océano aquí Pacífico. Así que estamos acá en la ciudad de Seattle y pues es un gusto estar en tu entrevista. Oh, muchísimas gracias. Sí, porque muchos se confunden, ¿no? Washington, la capital, no tiene que ver el estado de Washington. Ok, Nada que ver. perfecto. Como tienes poco tiempo, voy a ir directo al grano. Ricardo, ¿por qué dejaste El Salvador? Ok, excelente pregunta para comenzar. Bueno, sé que cada caso de cada hermano lejano, como bien nos dicen en nuestro país, o la diáspora, como también nos denominan, cada caso es muy particular. Y mi caso específicamente fue la inseguridad. La inseguridad que justamente yo tengo 4 años, los cumplí el 1 de agosto del 2023 y definitivamente yo no pude ver estos grandes logros que tenemos en estos momentos. Yo justamente salgo cuando nuestro país alcanzó los crímenes más altos quizás de todo el mundo. Éramos noticia en todo el mundo porque éramos el primer lugar a nivel de inseguridad, a nivel de criminalidad. La inseguridad, pues yo soy padre de familia, esposo. En ese tiempo, pues mis hijos estaban entre 12 y 8 años y la inseguridad, a donde quiera que tú fueras, a donde tú quieras que tú te encontraras por el lugar más, entre comillas, más seguro, lleno de seguridad, de policías, de posiblemente custodios privados, a donde quiera que tú estabas, sentías tú esa inseguridad. Sobre todo porque yo soy un hijo de la guerra, yo tengo 48 años. La guerra o los indicios de guerra comenzaron ahí cerca o antes del año de 1970. Yo nací en el 75. O sea, yo soy un hijo, vamos a decir, que nació, que viví toda la guerra, los terremotos, las hambres, todas las situaciones que tú te puedes imaginar en nuestro país. Cuando yo escuchaba aquí del COVID-19, que era una pandemia, yo veía en los rostros de, sobre todo las miradas anglosajónicas, cómo se preocupaban. Yo decía, de que deberían de ser salvadoreños, porque esto a nosotros no nos asusta, no es porque no lo tuviéramos ni respeto ni ninguna conciencia, vamos a decir, por lo que estaba sucediendo en el mundo, es porque nuestro país estaba viviendo o ha vivido pandemias, virus, guerras, posguerras, maras, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que me obligó un buen día tomar la decisión y decir, no, tomo un avión y me llevo a mi familia y me vengo aquí a Estados Unidos. ¿Y cómo fue tu adaptación en Estados Unidos? Mira, como bien lo decíamos fuera de cámaras, pues yo conozco este país desde los 10 años, pero una cosa es venir un par de días, un par de meses, ir, venir, regresar a tu país y todo es lindo, todo es lindo. No digo que no sea lindo, o sea, eso es un país de primer mundo que pues no, al compararlo pues con, vamos a decir, con la categoría que tienen nuestros países, pues son muchos años luz los que nos lleva por delante. Pero la adaptación, en mi caso particular, pues fue el idioma inglés. Y ahí fue cuando uno, pues ahí donde uno encuentra la realidad, donde pues lo que era fácilmente manejarte en tu país, ir, venir, hablar, expresarte, pues en este país, máximo que yo me vengo a un estado donde el idioma inglés es lo principal. Entonces, pero ahí viene el proceso de la adaptabilidad. En mi caso particular, a pesar de mis 44 años, pues tuve que entrar en ese proceso de adaptabilidad, adaptarme al sistema académico, por ejemplo, en el tema de mis hijos, al sistema laboral, al sistema bancario, al sistema financiero, al sistema de impuestos
En fin, lo que hice yo en particularmente, vamos a decir que pues todos venimos aquí a trabajar, y no digo que esto no lo hacemos en nuestros países, claro que lo hacemos. Todos los que estamos acá hemos sido gente muy productiva en nuestros países y lo seguimos siendo aquí en este país. Pero lo primero que yo hice particularmente fue conocer los sistemas, porque yo decía, me voy a meter unos 2, 3 años a conocer el sistema, tal vez no un 100%, pero con un 10, 15%, yo ya puedo empezar a navegar y surfear. Y afortunadamente tuve muy buenos maestros, así le llamo yo acá. Conocí gente muy buena, gente que de alguna manera ya había, por decirlo así, bregado un buen camino. Y esa gente, pues yo tuve la oportunidad de conocerla y esa gente me brindó su mano, su ayuda, su apoyo. Y pues eso me facilitó a establecerme. Y yo te lo puedo decir, que lo que me costó a mí 20 años en mis países establecerme, o sea, en mi país, El Salvador, las condiciones son muy diferentes, es donde hay que esforzarse en todo sentido, no solo de trabajar, de prepararse, al igual que acá, pero haciendo un comparativo, lo que me demoró 20 años en mi país, aquí yo lo hice a 4 años. Yo te puedo decir a 4 años, pues que vamos a decir que vivo ya bajo un pensamiento americano, en donde he entendido los diferentes sistemas. Y pues creo que ahí ya comienza otra etapa en mi vida a partir de estos 4 años. Son poquitos años los que has pasado, porque hay muchísima gente que ya está desde la década de los 70 y los 80, que es uno de los señores que tengo por aquí detrás de cámaras. Eh, Mi pregunta sería, bueno, en estos 4 años que quizás es lo que le llama la idealización del país, los primeros años, uno, como dijiste tú, ve todo muy bonito, es todo lindo, qué lindos barrios, qué lindos coches, el sueño americano en los primeros años. Después te vas dando cuenta que el sueño americano quizás no es tan sueño americano, que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, aunque, como dices, económicamente Estados Unidos se gana mucho mejor que en nuestros países. Eso sí, hay mucha diferencia. Quizás en Estados Unidos tú puedas lograr llegar a tener lo que te cuesta tantos años, 20 años, quizás tener una casa en Estados Unidos tenga de menos, aunque la tengas que pagar por 30 o 40 años, pero tienes otras posibilidades, ¿no? De ir pagándola, ¿no? La vida quizás sea más sencilla. Ahora, mi pregunta sería, ¿no? En estos 4 años, ahora con este presidente Nayib Bukele, que por lo visto está poniendo el país como tiene que ser, uno de los mejores países, digamos, en el tema de seguridad. Si a ti yo te preguntara, ¿te plantearías volver a El Salvador si siguiera Nayib Bukele en la presidencia? Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, como te digo, yo me fui hace 4 años, no pude vislumbrar quizás comenzaban los planes de este gobierno, pero yo no pude vislumbrar. Pero yo estoy conectado con mi país, yo tengo mucha familia, tengo muchos amigos, tengo muchos contactos, o sea, yo no he perdido, la tecnología nos permite estar conectados y recibir los insumos y estar virtualmente en nuestro país. Y hay un referente fidedigno que es mi madre, porque mi madre, vamos a decir que yo soy oriundo de una ciudad donde estaba establecida como el punto rojo, de ahí soy yo, de ese lugar, y punto rojo es que acechaban mucho el tema de las maras, los crímenes, la delincuencia y otros elementos más. Y yo le pregunto ahora a mi madre, ¿cómo está la ciudad? Completamente diferente, hijo. Podemos caminar y estamos hablando de una señora de 75 años. Podemos ir, venir y regresar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo siempre he dicho algo. Nosotros nos parecemos mucho al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Verdad? Migramos mucho. Estamos en todo el mundo. Pero llegará un momento en que la diáspora tendrá que regresar. Yo tengo familiares que después de 30 años, ya en su retiro, están regresando al país. Sí,
Eso quizás es algo que tenemos todos los que tuvimos que salir de nuestro país. Siempre está rondando nuestra cabeza. Yo no sé si a ti te pasa de que todos los días tienes que poner la radio o YouTube para escuchar lo que está pasando en El Salvador. Que Completamente de acuerdo. escuchas siempre todos los días. Aunque no quieras, es imposible dejar de escuchar algo de tu país. Yo no he perdido un solo día desde que estoy yo acá. Ni uno solo. De que no me conecto con mi país. ¿Tú piensas que físicamente estás en Estados Unidos y tu cabeza está en El Salvador? Yo, por ejemplo, le digo a un buen amigo, René, mi amigo mexicano, le digo yo, mira, es que hay que aprovechar los dos mundos. El mundo que te permitió, o sea, es decir, tu tierra bendecida donde tú tuviste la oportunidad de nacer. Y la oportunidad que tú tuviste o que tienes de estar en otro país, en otro mundo. Yo aquí soy otra persona. Sigo siendo el mismo ser, mi mismo nombre, mi misma identidad, como dijo el señor Humberto. Pero has tenido la oportunidad de vivir otra vida, podemos decirlo así. ¿Y por qué no aprovechar los dos mundos? Exacto. Uno, por lo que dices, y quizás lo que todos los inmigrantes hacemos es por lo económico. Utilizamos uno de los países, pero el sentimental siempre está ahí. Siempre estamos con dos novias, dos novios. Uno es el que provee económicamente y el otro el que nos llena, ¿no? Porque seguramente uno no está feliz del todo si no está viviendo en su propio país. No está la felicidad completa nunca, ¿no? Ahora has mencionado, Ricardo, al señor Humberto. El señor Humberto le vamos a dar paso ahora mismo porque, como han comentado aquí Eladio, mira lo que te pone. Ay, Ricardo, eres un bebé en los Estados Unidos. Es un bebé. Pero bueno, ahora va a entrar uno que no es tan bebé. La experiencia va a hablar. Va a entrar la experiencia y la sabiduría. Y me gusta porque este señor no se va a cortar. Cuando le voy a hacer una pregunta ya de primera, y va a entrar con todo, a hablar cosas de Estados Unidos, que le vamos a preguntar debido a que lleva muchos años y tiene la experiencia. Yo no sé, Ricardo, si quieres te mantienes y cuando tengas que irte te vas. Me retiro, gracias. Me retiran. Encantado de conocerte. Gracias. Y un saludo a toda tu audiencia y a Albert Saade, que es mi amigo, y gracias por invitarme. Un saludo también, Humberto. Nos vemos en otro directo cuando pueda, Ricardo. Muchas gracias. Placer. Chaucito, chaucito. Bueno, vamos a poner al señor Humberto y a Albert también, que no lo voy a dejar afuera. Lo voy a poner a los dos, porque Albert será la contrapuesta, ¿no? Mientras Humberto da caña, Albert lo va a parar un poquito. Ahí vamos con Humberto. Gracias, Humberto, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alejandro. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, un gran saludo a todos los que se van a conectar o van a ver este video. Así es que estamos a la orden. Soy el señor Humberto Fuentes. Humberto, ¿cuántos años llevas en Estados Unidos? 45 años y meses por ahí. ¿Te puedo preguntar tu edad? Así es, tengo 74 años. 74, te fuiste con 29, creo yo, 29 añitos por ahí. Así es, así es. ¿Qué ha cambiado Estados Unidos cuando llegaste a lo que es ahora? Alejandro, y para los que están conectados, para Albert, mi experiencia es interesante porque creo yo que estos dos partidos, que es de los demócratas y los republicanos, que son en una sola, creo que no ha cambiado en lo absoluto desde que yo entré acá. O sea, ellos se pasan la naranja, la bola, pero la verdad, el sistema en sí es el mismo. Prácticamente yo no podría decir que ha cambiado. Por supuesto, la tecnología y todo eso sí, ¿verdad? Pero no en el trato a los ciudadanos, yo no lo creo. Si digamos económicamente hablando, ¿se vivía mejor en Estados Unidos hace ya 40 años que ahora? Pues es que todo es relativo. Entonces, ganabas menos, se ganaban $4 la hora.
¿verdad? Se pagaba menos renta, pero igual, ¿verdad? Es decir, no ganabas, no traías nada a la mesa. Ok. ¿Cuántas veces has regresado a El Salvador? Bueno, a partir de que obtuve los documentos, prácticamente estuve yendo cada año, cada 2 años. De hecho, estuve enero y parte de febrero de este año. Ahora mi pregunta es la siguiente. Tú ya estás jubilado, supongo, Así ¿no? es. Porque yo en Bonita Estados Unidos... historia. Bonita Bonita historia. historia si la quieren oír. Yo quiero oír. Y todas las 94 personas que están mirando seguramente. A ver, Bueno, escuchemos. voy a hablar desde mi propio pozo, desde mi propia experiencia, ¿verdad? Esto no es una opinión, es una experiencia vivida. Yo, digamos, no fui un trabajador normal. Yo era una persona que tenía cierta cantidad de dinero que traía a la casa y que no era poquito. Para poner un ejemplo, bueno, lo voy a poner en contexto. Perdí en los Estados Unidos como 9 años tirados a la basura. Bueno, tenía papeles, trabajaba con diferentes nombres, me pagaba impuestos y todas las cuestiones, pero yo nunca podía, digamos, cuadrar ninguna cosa porque en ese tiempo no había esa oportunidad de que tú podrías, digamos, hacer los impuestos y te daban un número allí que le llaman como PIN number o algo así. Entonces, lamentablemente yo perdí todo ese tiempo, todo ese dinero que me quitaron se fue al gobierno, ¿verdad? Tenían como 9 años. Entonces, yo, digamos, una persona que trabajaba por salario y lo que yo, digamos, obtenía al año, 60,000 a 70,000, llegué hasta 100,000 al año. Ahora, lo que le quiero decir es que mi preocupación es para aquellas personas que trabajan en McDonald's, perdón, que puedo mencionar las compañías. Sí, usted tranquilo, sí, sí, Okay. sí. Los que trabajan en Wendy o McDonald's o cualquiera de esas compañías que ganan lo mínimo. Cuando se retiran, yo no sé cómo es que van a vivir, porque yo sé que hay personas, yo los conozco, que reciben $1,000 al mes y acá un apartamento de mala racha le cuesta un apartamento de un cuarto. De mala racha, si tiene suerte, lo consiguen en 1,200. ¿Cómo puede vivir esta persona? ¿Dónde No vive sé. usted, don Humberto, para que sepa la gente? ¿En qué Bueno, ciudad? estoy acá en el área metropolitana de Washington, que es la capital. Hay 2 estados, el estado de Maryland y el estado de Virginia, que están rodeando a la capital. Bueno, entonces quiero decirles que lo que yo recibo, ¿verdad? Porque de mi retiro yo no puedo vivir en los Estados Unidos. Solo en mi casa está pagada, ¿verdad? De impuesto por tener la casa, A ver. ¿verdad? Son casi $12,000 al año. ¿Cómo? Y lo que yo recibo... 12,000. No, yo recibo el doble. Un ejemplo. Recibo el doble. ¿Cuánto me queda para vivir? Para pagar yo el seguro, para pagar seguro de salud, y para los carros, los celulares, etcétera, agua, luz y todo. Como $12,000. ¿Quién puede vivir? ¿Cómo voy a vivir yo con ese dinero? Y yo no soy pobre. Porque, pues sí, ya pagué la casa. Y dicen, bueno, ya pagaste la casa. Pero al retirarme, al no traer dinero de otro lado, ¿cómo voy a vivir en los Estados Unidos? Por eso tenemos que irnos a vivir a los países de origen, en este caso El Salvador. Y bueno, no solamente porque no pueda quedarme acá, sino porque, por supuesto, cuando uno llega a su país es como que es un aire totalmente diferente. Es algo que solo los que, usted que es de Paraguay o de Uruguay, sí. entonces sabe que al llegar al aeropuerto ya sintió el aire, ya sintió el ambiente y es como el pez cuando lo tiran al agua, así de simple. Entonces, por supuesto, yo definitivamente me voy a vivir a mi país, pero la cosa es que aunque quisiera quedarme acá, tengo que pulir de una manera muy fina
para poderme quedar y estar pagando $12,000 al año solo por tener casa. Me interesa lo que está diciendo don Humberto, porque mucha de la gente que me miran es aproximadamente de su edad y creo que siempre o se estará planteando lo que está diciendo usted, porque yo no puedo entender que usted pague $1,000 por mes. Usted me está diciendo que tiene la casa pagada. Es correcto. Y me está diciendo que está pagando $1,000, pero ¿de qué paga por mes $1,000? No es por tener la casa. Hay que pagar, por ejemplo, depende de la casa de cuánto vale en el mercado. Ellos le hacen un evalúo y desde allí usted tiene que pagar por la basura, por tener privilegio de agua, por tener el privilegio de tener luz. Una contribución inmobiliaria, algo. Pero no es nada que ver con luz o con agua ya que usted la usa. Es el privilegio de tener casa. Ok, ahora usted está diciendo que tiene toda la razón, porque usted tendrá una buena jubilación, pero ya solo por tener la casa que la tiene pagada, imagínese usted si no la tuviera pagada. Si no la tuviera pagada la casa, lo que tendría que estar pagando por mes. Entonces, ahí viene la pregunta de que muchos salvadoreños y mucha gente que vive, que es de Hispanoamérica, se estarán planteando en el momento cuando se jubilen, me vuelvo a mi país, porque si yo voy esos $1,000, vendo mi casa en Estados Unidos, me compro quizás 2 o 3 en El Salvador, vivo en una, alquilo otras 2, recibo la pensión de Estados Unidos, vivo como un rey. Es correcto. No, perdone que lo corte, Alejandro. Sí. Yo con el dinero que recibo de la pensión, yo no tengo que trabajar allá, ¿verdad? Eso me sobra. Ahí está. Y mi hermano recibe menos y él tiene su casita y él vive como rey, con menos dinero. Acá Claro. es imposible. Uno tiene que tener, como dicen, un excedente por otro lado para poder, digamos, seguir. Pero de lo contrario, sigue trabajando hasta que pueda, porque no puede vivir con lo que recibe de retiro. Ahora, mi preocupación es para aquellas personas que su entrada anual es de menos de 75,000 al año. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo se van a retirar? ¿Cuánto? Si están recibiendo $1,000 al mes. Eso estoy con usted. Eso no da para nada. Pero tengo otra pregunta. Aparte de esto, usted me estaba comentando hoy antes de entrar algo que a usted lo pone muy mal. De mala hostia, como se le pone en España. Yo no entiendo cómo funciona el sistema de Estados Unidos. Yo sé que en España usted va al médico, no le cobra nada. Una receta, un tratamiento, tal. Usted va al médico, es gratuito. Te lo quitan de los impuestos, eso sí. Es correcto. Pero yo digo, en Estados Unidos, usted si tiene que ir a visitar el médico, ¿cuánto tiene que pagar solo por ir a visitarlo? Si no tiene, digamos, seguros, digamos que usted está a capela, ¿verdad? Aquí está hablando que si va a un especialista son 250 por la cita, ¿verdad? Y si consigue... ¿Cuánto dijo? 250. 250, más o menos. Y si es un especialista, y si usted va, pero este es solo por la cita, no por los exámenes, ya es otro rollo, ¿verdad? O sea que es mandatorio que usted tenga seguro. Pero el gran problema es que los seguros no son seguros que cubren todo, sino que le cubren esto, que le cubren el otro, le hacen un estudio si usted es enfermo, no es enfermo, cuál es. Bueno, es la 1001 noche. No sé si han leído esa novela, ¿verdad? Entonces, es complicado, es complicado. Lamentablemente, tienen los patrones como es Canadá, como es Europa. ¿Por qué no toman eso? Yo feliz si me hubieran dicho, mire, le vamos a descontar de su cheque, pero usted no tiene que preocuparse si se enferma. No, aquí es un problema serio, ¿verdad? Un problema serio. Que todos los programas son programas cosméticos que al final usted no sabe qué es lo que le va a pasar. Aparte de esto de la sanidad, yo estaba pensando ahora, bueno, usted tiene ganas de irse a El Salvador. Yo no sé si usted tiene hijos, si tiene señora o vive solo, porque recién nos conocimos aquí, detrás de esta cámara. ¿Qué pasa si usted, bueno, se quiere ir, pero el resto de la familia,
que está acostumbrado a vivir en Estados Unidos le dice, no, es que yo a El Salvador no me voy. Ahí se puede romper la familia por eso, ¿no? Bueno, de la manera que yo, digamos, he planificado y estoy planificando es que mis familias se van a quedar, digamos, con mis propiedades. Yo voy a estar entrando y saliendo, ¿verdad? Pero porque ellos tienen que retomar, digamos, los pagos de la casa y todo, porque de lo contrario tendría que venderla para, no la puedo mantener yo solo, no Claro, la puedo, ¿verdad? es Entonces, una pena eso, ¿no? Porque usted con el sacrificio de toda la vida que me esté diciendo que ha comprado una casa con lo que cuesta ahora comprar una casa, ¿no? Y que me diga que entre impuestos y entre pitos y flautas tenga que pagar $1.000 y que no le pase nada, que no se enferme. Y aparte de los autos que tiene que tener, porque Estados Unidos no es un país hecho para la gente, está hecho para los autos. es Es lo que, correcto. sí, es muy difícil la vida en Estados Unidos. Entonces, para muchas personas piensan que vivir en Estados Unidos, el sueño americano de su casa propia, su coche, su lindo barrio, su jardín, todo espectacular, pero no es tan así, no es tan fácil. No, no, no lo es. Es un poco fácil cuando usted está joven, cuando usted, digamos, tiene toda la energía y puede trabajar 12 horas. Entonces, trae suficiente dinero, pero cuando ya se va a retirar, como es este señor, deja el trabajo oficial que tenía y yo lo que hago son cosas ya pequeñas, porque un señor de 74 años, pues ya no se va a tirar 200 libras en el lomo, ya es diferente. Entonces, Exactamente. bueno, sabe, para redondear, Alejandro, porque Dígame, no se sé tiene si que ir. tiene alguna pregunta más que le quede a usted en el tintero, que le esté picando, porque yo me tengo Sí, que ir, sí. pero sí todavía podría estarme unos 5 minutos más. Estos 5 minutos lo quiero aprovechar porque usted ya veo que va directo al grano. El señor Oscar Canas me ha hecho un comentario, no este, sino anteriormente, que quería que lo mencionara. Yo se lo voy a leer y a ver qué Dele. piensa usted. Él dice que yo soy de lo que ahora le llaman la diáspora de El Salvador. Vine a Estados Unidos en 1975 y solo una vez he ido a El Salvador en 1990, hace más de 33 años. Ya no conozco y creo que estoy de acuerdo en todo con Bukele, pero no en una cosa, y es que la diáspora, como yo, no deberíamos de votar. Y después sigue, pero yo lo que quiero ir para ir al grano, ¿qué piensa usted como ciudadano salvadoreño y estadounidense que lleva más de la mitad de la vida viviendo en Estados Unidos, si está de acuerdo en el que se fue de El Salvador tenga derecho a votar? Bueno, Alejandro, yo creo que mi respeto a lo que el señor ha escrito ahí, pues es su opinión, ¿verdad? Y es su sentimiento. Considero que él no tiene el amor, el cariño, el arraigo de su país de origen. En mi manera de pensar, todos los salvadoreños que hemos estado y tenido un contacto bien directo con nuestras familias, con nuestros amigos, con los procesos políticos allá en El Salvador, nosotros, como decía Ricardo, estamos constantemente informados de lo que está pasando. Y por supuesto, yo no sería un verdadero salvadoreño si no estuviese interesado en que el país cada día mejore. ¿Y cómo va a mejorar? A través de mi participación políticamente. Pero ¿cómo voy a empujar yo esas ideas? A través de un voto. Yo creo que él prácticamente, y con todo el respeto, lo que él piensa, pero él estaría, digamos, como viendo el partido de fútbol o de lo que sea por allá, pero a él no le interesa. Entonces, no es mi caso. Yo pienso que los salvadoreños que queremos regresar al país o queremos un país que realmente vaya poco a poco, digamos, dándonos la pauta que va caminando hacia el progreso, hacia la prosperidad para todos los ciudadanos, tenemos que involucrarnos y tenemos que empujar este barco hasta el tope. Yo creo que el voto en el exterior es determinante por dos cosas. Una, porque es un derecho constitucional de cada salvadoreño
que tiene derecho a votar. Y lo otro es que, por ejemplo, el ser indiferentes ante una situación de mi país sería dejar que ese país siga hundido en la pobreza, en la desgracia, en la miseria, en la delincuencia, y yo quedarme tranquilo, cruzado de brazos, porque mi voto tiene que hacer la diferencia. Así que eso sería mi respuesta para él. Perfecto. Y para cerrar, ¿qué piensa usted del señor Nayib Bukele? Bueno, para los que están conectados y se van a conectar, y para Alejandro y Albert, sabe bien, yo soy fundador del Partido de Nuevas Ideas. Somos como 68 los de acá en Estados Unidos. Gozo el privilegio y el honor de haber fundado el partido y seguir adelante con este proyecto. Voy a decir dos cosas. Una es que nosotros engendramos ese niño en El Salvador y se llama Nuevas Ideas. No creo que sea responsable que nosotros dejemos que este niño crezca a su gusto y a su antojo. Tenemos que irlo puliendo poco a poco. Y gracias a Dios que nosotros tuvimos la suerte de escoger a un líder como Nayib Bukele, que realmente hasta en estos momentos no le han podido torcer la mano y ya, digamos, ha demostrado capacidad, ha demostrado que sí tiene ese carisma de líder y que sabe realmente lo que quiere hacer. Y nosotros lo menos que podemos hacer es empujar estas cosas hasta donde podamos. Muy bien. Humberto, de verdad me gustaría que usted participara en próximos directos con un poquito más de tiempo, porque me encanta cómo habla, su manera de expresarse y lo enérgico que es. Me encanta. Así que a la próxima quedamos. Muchas gracias, Alejandro. Bye, Albert, y por supuesto a todos los que se han conectado. Mis disculpas si les he lastimado sus sentimientos, pero esa es mi experiencia y no podría decir algo que no lo sienta, porque entonces estaría como teniendo doble como doble discurso. Así doble es. Discurso como muchos tienen, como muchos presidentes tienen, que marean la perdiz y no dicen nada. Un placer, Humberto, muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós. Muy bien. ¿Qué tal? Y ahora nos quedamos con Albert, pero antes de entrar contigo, Albert, me gustaría leer unos cuantos comentarios que van entrando y que, pobres, no los puedo leer. Fernando, aquí en Estados Unidos, si sos jubilado normal, tenés que trabajar como cualquiera con 70 años en un McDonald's por poca plata. Eso es lo que he visto yo cuando fui a Estados Unidos, que había gente muy mayor que apenas se mantenía en pie trabajando en tiendas. Eso es interesante también, pero eso lo tocaremos otro día. Miguel, muy buen tema. Aquí, Susana, es muy caro después de comprar, seguimos pagando demasiado. Por algo se paga cuando compra una casa. Oscar Cana, la cobertura de Medicare depende de lo que uno tenga del seguro médico. Algunos tienen Medicare Advantages y yo tengo discapacidades. Y algunos tienen Medicare cobertura del Estado. Yeah, baby, todos tenemos el derecho de votar aquí en Estados Unidos y en El Salvador. Pablo, el amigo Pablo de Uruguay, el voto del no residente es todo un tema en todos lados, ¿no? Pablo, tú sabes muy bien, porque los uruguayos, al igual que Surinam, creo que son los únicos dos países que no podemos votar en el exterior. Marcia, Miguel, ¿qué tal? Desde Las Vegas. Y esto es nombre que me pone gaming. ¿Cómo que no tenemos derecho a votar si nosotros hemos tenido a flote la economía del país con las remesas? Ahí ha tocado un punto clave, ¿no? Oscar, el señor que habla en estos momentos comentando a mí está muy equivocado con mis sentimientos. Votar sin conocer a los candidatos es incorrecto. ¿Ves? Cada uno tiene su manera de pensar. Yo puedo entender lo que dice el señor Oscar, porque si él no conoce, si no conoce a nadie, candidato, y no vive ahí, quizás piensa que no, ¿por qué tengo que votar a alguien que puede perjudicar quizás o no perjudicar a alguien que vive en El Salvador? Todos tienen su razón, sus motivos, pero lo que dijo el señor anterior es el que vive fuera, que ayuda a mantener a El Salvador, porque muchas de las remesas que van para allá están manteniendo a flote El Salvador. Ojo. Romeo Méndez, el señor que dijo que hay que votar es un gorgojo, es uno de los que se lucraron
de los sobresultos de ONGs o fachadas. Hay factores para favor y en contra, exacto. Santaneco, por el mundo, excelente entrevista, vos, Mr. Turner. El amigo Santaneco, que tú también eres de Santa Ana, ¿no? Claro. Tiene un canal de YouTube también, vive en Europa, creo que es en Italia, el amigo, y para los que quieran entrar y ayudar a sus compatriotas, Santaneco por el mundo, ya lo saben. Romeo Méndez, reelección, y bueno, no quiero hacerte esperar más porque yo voy poniendo aquí todos los... Yo quiero agradecer a Carla siempre que nos manda con su aporte, nos ayuda aquí manteniendo el canal, que después tengo que decirles algo, porque dentro de poco vamos a estar por El Salvador nuevamente. En 40 años en los Estados Unidos nunca tuve esa oportunidad, pero en el 2024 será lo mejor de votar y ser los que votamos a tener el gusto de borrar a la oposición. Patricia, me ha encantado la intervención de don Humberto. Al pan pan y al vino vino. Meki Flores, buenas tardes, amigos Turner. Aquí entrando el chat. Yo opino que tenemos que estar conscientes que el señor Nayib Bukele está trabajando bien por nuestro país. Y yo acepto del voto exterior. Pablo Vox, podemos votar, pero tenemos que ir a votar. No podés a distancia. Aldo Cárdenas, saludos desde California, Aldo. Romeo, Oscar Caña. Eduardo, creo que también nos están obligando, no están obligados a votar, pero si lo quieren hacer, qué bien. Yo también con 40 años en Estados Unidos creo que como voto aquí me quedo apoyando a Nayib, no llevando lo contrario. Muy bien, ya está. Turner salvadoreño que no quiere ser parte del cambio de El Salvador, siga, no es salvadoreño. Nuestro país ya no merece devolver al pasado. Cada uno tiene su manera de pensar, no es que no sea salvadoreño. Todos tenemos pensamientos diferentes. Si yo lo que creo bien es que si él no se siente con la capacidad de decir, bueno, voy a votar a esto o al otro porque no conoce de qué funciona, cómo funciona El Salvador, quiénes son los que manejan El Salvador, él piensa, no, mejor no voto, me quedo quieto y ya está. Pero el que sabe lo que está pasando realmente en El Salvador, pues bien, vota al que quiera votar. Por lo general, todos los que están afuera creo que votan a uno solo, Nayib Bukele. No sé si habrá alguno que vote al contrario. L.A. Hernández, en estos tiempos ya no se puede decir que no sabemos de los candidatos. Si sí son desconocidos, ni el pueblo los conoce. En el caso de Uruguay, un elemento a favor de no autorizar el voto por correo es la integridad y seguridad del voto. Mismo en España hubo un tema con los votos por correo. El Toro Cebucano, hoy por internet te das cuenta de todo, la política de los que nos quieran representar en política. Si no les gusta la política, vean que está metida en lo que comemos. Bueno, Helmut Serna, llegué tarde. Saludos como siempre desde Los Ángeles. Miguel, yo nunca voté en mi vida, nunca me interesó, 60 años, pero ahora es diferente. Vamos con todo con Bukele. Tengo a alguien aquí, no sé si tú, Albert, has conectado con Humberto. ¿Lo conoces, Humberto? Humberto Fuentes. Sí, claro, nos conocemos. Lo dejamos entrar a Humberto, entonces. ¿A Humberto Fuentes? Sí. ¿Todavía está de ahí? Claro que sí, hombre. Está Humberto. Bueno. Estoy tratando, estaba oyéndole. Pero, vas conduciendo. O sea, no. Sí. Bueno, está. Vos tú tranquilo, ahí conduce, no desvíes las vistas de la carretera, no sea que vaya a pasar algo y después me eche la culpa a mí. Porque Humberto, mira, a mí ¿sabes lo que me gustó antes de entrar? Lo que me dijo. Porque cuando le pregunté, ¿qué te parece a ti que en tu casa, si eres salvadoreño, si eres de Hispanoamérica, de cualquier país, no enseñes a tus hijos a hablar español? ¿Qué es lo que me habías comentado, Humberto? Bueno, es que realmente para mí es un insulto, ¿verdad? Es así de simple, ¿verdad? Es que se necesita realmente ser acéfalo, el no pensar que usted no le va a regalar algo precioso, algo que es irreemplazable, no es regalarle su idioma, su idiosincrasia, sus raíces. O sea, yo no le perdonaría nunca a mis padres si no me enseñaran su idioma original. ¿Usted cree que hablar español en Estados Unidos es de bajo nivel, es de segunda clase? No, al contrario, se van a reír cuando en el Congreso se ponen a pelear que English only, pero cuando usted va a caminar
en las tiendas y dice, se habla español, ¿verdad? En las tiendas dice, se habla español. No dice, se habla chino, se habla japonés. No, se habla español, ¿verdad? Entonces, nuestro idioma no solamente es bellísimo, es riquísimo, no porque es mi idioma, sino porque es algo que realmente romántico, pues, tiene tanta poesía y tanta dulzura, ¿verdad? Si yo le digo a usted que se fue con 29 años, o sea, casi, bueno, 30, lleva 45 en Estados Unidos, lleva 45 en Estados Unidos y 30 de El Salvador. Si Es correcto. le pregunto a usted, ¿usted cómo se siente, salvadoreño o estadounidense? No, salvadoreño 100%, pero si algún día quiere que hablemos de la política de los Estados Unidos, pues la hablamos. Pero yo soy latino, soy salvadoreño, soy salvatruco, con toda la cultura, ¿verdad?, que me impregnó mi niñez. Correcto. Así se dice. Así, me encanta escuchar eso. Yo creo que ningún hispanoamericano que aunque pase casi toda su vida fuera de su país, tiene que ser en extrañas circunstancias, se cree que no es de ahí, ¿no? Uno es de donde, aunque hay un dicho acá en España que se dice, como le contaba Albert, la vaca es de donde pase, no de donde nace, ¿no? Entonces, Sí. si uno piensa que en Estados Unidos uno pudo obtener todo lo que soñó quizás en la vida, económicamente hablando, familiar, ha tenido lo que quizás logrado todo lo que no pudo obtener en su país de origen, y aún así usted o cualquiera de nosotros decimos siendo del país, da igual que viva en la pobreza, da igual que haya pasado lo que pasaron, como pasaron en El Salvador, usted siempre primero dirá soy salvadoreño. Así es, así es. Pero Eh, usted cuando viaja con el pasaporte salvadoreño de Estados Unidos. No, por cuestiones de seguridad y toda la cuestión, yo viajo con el pasaporte estadounidense porque había, digamos, una incertidumbre total en El Salvador, ¿verdad? Entonces, gradualmente las cosas han venido cambiando, pero no es que van a cambiar de la noche a la mañana. Delincuentes todavía hay allá en nuestro país. Claro. Yo a Humberto lo voy a dejar conduciendo, voy a empezar a hablar un poco con Albert, que pobre Sí, está ahí esperando. No quiero que Humberto se me distraiga. Albert, ¿me estás escuchando? Pobre que Sí, te tengo ahí, pero ahora vamos a pasar más tiempo contigo. Así que bueno. vamos a tener más tiempo. Yo tengo una curiosidad, sobre todo en los países del norte de Sudamérica, Caribe, Centroamérica, se usa mucho los nombres, mucho nombre anglosajón con apellido español. ¿A qué se debe eso? Bueno, los nombres, Te lo pregunto porque, por ejemplo, tu nombre, Albert, porque te podría llamar Alberto. claro. Bueno, pasa que en esta región, voy a decir, y si vamos al norte de México, sin molestar a nuestros hermanos mexicanos, hay personas con nombres anglosajones, ¿verdad? Pero si te vas más al centro de México, más al sur de México, como que ya es diferente. De hecho, en México, en la Ciudad de México, hace unos años, se usaba, para mí México era como el segundo Madrid, porque se usa mucho el coche, tal como en España. Hay mucha similitud en la Ciudad de México, como en Madrid, un español, vamos a decir, o el castellano más cercano. Pero sin embargo, si te alejas más al sur, lo que es Centroamérica, por X razón, nosotros quizá por ser quizás por ser países pequeños y ser invadidos por ONGs, ser invadidos por iglesias, los nombres anglosajones son más comunes, lo que es la área de Centroamérica y
parte del Caribe, que vamos a mencionar a República Dominicana. Y también Panamá, no se diga, ¿no? Por la historia del canal de Panamá, cuando llegaron los anglosajones a trabajar, a construir el canal de Panamá. Entonces, pero voy a hablar del Salvador, el por qué hay muchos nombres. Yo me he extrañado en los últimos, voy a decir las últimas una década en El Salvador con nombres anglosajones. Creo que tú me mencionabas que en parte del cono sur es un poco como insultante, un poco vergonzoso, Sí. con un rostro, vamos a decir, no anglosajón, y que aparezca con un nombre anglosajón. Sí, te voy a comentar, en Uruguay era muy común en mi época ver nombres que empezaban con la W, como se dice en España, Vilmar, Waldemar, Washington, Waldo, bueno, nombres así. Ahora, por ejemplo, si le pones a un chico Brian Rodríguez, ¿no? Jessica Fernández, suena un poco chocante, por lo visto ahí en Uruguay no está muy asimilado. Nosotros somos más de nombres, por ejemplo, como Humberto Fuentes. Suena bien español, ¿no? Nombres así. Y entonces un nombre anglosajón es como que choca, pero uno se va acostumbrando porque muchos me comentaban que también de novelas se usan muchos nombres de jugadores de fútbol brasileros, y entonces va adoptando modas, como por ejemplo ahora yo estoy seguro que muchos niños que nacerán le pondrán Nayib, ¿no? Y usted si dice Nayib no es un nombre normal en América, pero lo irán adoptando cada vez más. Son modas también, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Vaya, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos hace un tiempo el nombre de Sofía, en el tiempo de Sofía Loren, la Sofía italiana, la actriz italiana. En esa época de los 60, 50, que era ella, vamos a decir, una figura en el mundo anglosajón, voy a decir, las criaturas empezaron a llamarle Sofías. Se terminó esa época o ese periodo, vino otro periodo que más, qué sé yo, nombres más contemporáneos y todo eso. Justo estaba hablando con una señora en el trabajo anglosajona y me estaba tocando de su hija y me dijo, mi hija Sofía. Le digo, ¿cuántos años tiene Sofía? Me dice, tiene 6 años. Le digo, qué lindo. Le digo, le pregunto que si de dónde viene el nombre. Me dijo, por Sofía Vergara, la actriz sí, colombiana, sí, que tiene ese programa en una de las cadenas nacionales en todo el país, valga la redundancia, y se ha puesto tanto de moda ese nombre de Sofía, hasta el punto que quizás el latinoamericano viviendo en Estados Unidos no está usando mucho Sofía, pero que lo está usando el mundo anglosajón. Así es de que yo soy de esas personas que soy muy, ¿cómo decir?, abierto de mente. Ahora está muy de moda los nombres africanos, los del Medio Oriente se han puesto de moda en este país para varones, y realmente a veces dice, por favor, deletréame tu nombre. Entonces hay que pedir que se deletree el nombre porque no se conoce. claro. Entonces prácticamente yo sí creo en la evolución que hemos tenido en todos los aspectos, y las evoluciones hay que aceptarlas tal como vengan porque es parte del diario vivir, es como nos desarrollamos. Entonces yo yendo a El Salvador y escucho un nombre en mi país, que tengo tantos años viviendo acá, y que resulte que un nombre en inglés que nunca, no tiene nada que ver con Estados Unidos, me da igual, quizá porque vivo acá o quizá porque entiendo la historia de mi país, que siempre fue así desde que yo me conozco.
Me gustan los nombres hispanos, digo hispanoamericanos, lindos. Soy amante de un nombre de Juan, soy amante de un nombre de Ricardo. O sea, me gustan las tradiciones, ¿verdad? Pero también no me molesta si alguien, mi sobrina, tiene un hijo que se llama Jason. A mí no me molesta. Le pregunté, o la otra, mi sobrina tiene un hijo que se llama Joshua. Y cuando le dije a mi sobrina, le digo, ¿a dónde está Josué? Y se queda mi sobrina, me dice, Josué, tío, ¿quién es Josué? Le digo, tu hijo, mija. Así se dice en español. Sí. Claro. Entonces le digo, ¿no lo sabías? No. Entonces prácticamente de esas personas como mi sobrina hay muchas en El Salvador y en lo que es la parte vecina de Estados Unidos, que sin embargo no saben mucho qué es el nombre en inglés, perdón, en español, y que se lo denominan a sus hijos y todo eso. Pero sin embargo, a mí yo no me molesta, admiro lo que tienen. Vamos a experimentar algo. Imagínate llamarle a un hijo con un nombre en inglés, que en El Salvador, cuando yo me vine, deberían los nombres, no eran, de hecho, no era legal los nombres en inglés, aunque ya existía Williams, ya existía Walter, ya existía, y no existían muchos, ¿verdad? Como hoy, pero en ese tiempo que yo me vine de mi país, iban a sentar a un niño, nosotros decimos asentar en una alcaldía por primera vez. Entonces le decían, ¿usted está segura que quiere llamar a su hijo este nombre? Y decía sí. Y si no estoy equivocado, te pedían un testigo para saber, para estar convencidos que ese niño o esa niña se iba a llamar de tal nombre. Pero ahora día, pues eso cambió, ¿no? Albert, ¿sabes qué? Este señor, lo he dejado aquí, Pro, saludos cordiales desde Guinea Ecuatorial. ¿Sabías tú que en África hay un país que se habla español, ¿no? Que es sí, señor. Guinea sí, señor. Ecuatorial. Este señor quiero ir a ese país. ¿Quieres ir? Bueno, si estás por ahí mirando, Epifanio se llama él, tiene un canal de YouTube también, si quieres entrar en la conversación, porque el tema de los nombres, no venimos a hablar de nombres hoy, pero claro. Lo que comentaba él, porque los nombres en África son muy diferentes, los nombres como los ponían en Guinea Ecuatorial es muy interesante de saber. Si estás por ahí, Epifanio, dejo el link aquí abajo, como el que quiera entrar, obviamente, está invitado. Voy a dejar el enlace para que se puedan comunicar. Ahí está, donde pone StreamYard. Bien, ahora lo que quería preguntarte, Albert, retomando el tema de experiencias, ¿no? De vida. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Pues casi 4 décadas, imagínate. 40 años. ¿Con cuántos años te fuiste a Estados Unidos? Me fui de unos 14, 15 por ahí, pero no obstante salí para Belice. Salimos a Belice. Uy, ¿sabes qué? Tengo una curiosidad con Belice, porque creo que es un país que se habla inglés, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y se independizó no hace mucho, ¿no? Los años 90 fue que se independizó. En 1981. 81. Yo cuando miro el mapa de Centroamérica, veo que todos los países, bueno, va empezando con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, después está El Salvador, que está arrinconado hacia el Pacífico, más arriba después viene Guatemala. Honduras. Honduras para un lado, Guatemala, después está Belice también, arrinconado hacia el otro lado y después viene México, ¿no? Exacto. O sea, que son los dos países que no tienen salida a los dos lados. Exacto. ¿No? Exacto. Y a mí siempre me llamó la atención, o Belice, como se llame, ¿no? ¿Cómo es ahí Belice? ¿Cómo es ese país? Te cuento, mira, de hecho tengo familia que está enterrada ahí, los enterramos en Belice. Nosotros hicimos una vida en Belice y resulta que tengo familia en Belice. Belice para mí, esto es bien interesante lo que te voy a decir, porque pues no va uno por ahí contándole a todo mundo lo que vas a hacer con tu vida
y todo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, un día yo pensé retirarme en Belice cuando ya cansado de este país. Ese era mi lema en Belice, preparándome ya para, pues, me gusta primero Belice, te digo. Yo soy un amante, como vengo de un país más denso en población de todo Latinoamérica, por decirlo así. Nosotros tenemos el país más denso en todo el continente. Y Belice, nosotros tenemos 6,5 millones viviendo dentro del país, en un país que es más pequeño que Belice. No es mucha la diferencia, pero Belice es más grande. Entonces, Belice ni siquiera llega al 1,000,000 de habitantes. Es un país que vas manejando, son millas, obvio, son millas, no son kilómetros. Manejas y manejas y no encuentras una casa. Yo soy muy enamorado de eso, quizás porque vengo de un país poblado. Ahí está el señor, cuánto gusto. Aquí tenemos el amigo Luis. Sí. ¿Qué tal, Luis? Se conocen, ¿no? Así. No sé quién es. Muy bien, así me gusta, porque me gusta que la gente, porque he dejado yo a propósito el enlace para que se pueda conectar la gente que quiera entrar y participar. Esto es lo lindo, pero no quiero cortar, Luis, ahora pasaré contigo, no quiero cortar a Albert que nos estaba contando su historia. Yo te dejo dentro y quito el micrófono de él, así podemos escucharte a ti, Albert. Bueno, entonces es un país que su economía es lo fuerte, el turismo y la caña. Y además de eso, es un país multicultural, a pesar con su pequeña población. Tienen ellos 3, voy a decir, idiomas. Hablan el español, inglés, hablan el quechí y hablan maya. En las regiones donde hay nativos es al sur de Belice, y quechí, gente de quechí, obviamente, como tiene frontera con Guatemala. Un país muy interesante, para mí lleno de cultura, solo que pasa que los beliceños, y voy a decir esto con respeto a los beliceños porque mi familia es beliceña, tengo un hermano que es beliceño por papeles, mis sobrinos. Entonces, digo esto y conozco gente también, mis compatriotas, que hay muchos compatriotas ya beliceños. Digo esto con respeto. Pasa que el beliceño, como es un país que está segregado, voy a decir segregado, porque está hasta a la punta del Caribe, del Atlántico, entonces no tiene mucho contacto con los otros países centroamericanos. De hecho, yo me extrañé cuando llegué a Belice que vendían comida mexicana. Entonces, y quizá porque como México es un país que proveía mucho producto para Belice, porque Belice no producía. Si nos vamos a la historia de ellos, no tenían fábricas, no tenían nada. Y no obstante, en 1980, cuando salió todo el éxodo salvadoreño, se ubicaron, si no me equivoco, unos 15 a 20 mil salvadoreños en una aldea llamada, que ellos mismos le llamaron Valle de Paz. Ajá. Porque venía huyendo de la guerra. Mira. Entonces, los salvadoreños, levantaron la agricultura, tomate, chile marrón, que le llamamos, rábano, repollo, y todas las hortalizas eran los proveedores de este grupo de salvadoreños que empezó a producir para mantener la población en Belice. Después de eso vino inmigrando más gente, hasta punto que hoy, si no me equivoco, con la diáspora que tenemos en Belice, son de 60,000 salvadoreños viviendo, y yo tengo contacto de diario con personas que conocemos desde El Salvador, con mi familia, y llego a Belice. Es un poco interesante, Mr. Túnez, porque cuando yo viajaba, antes de viajar a El Salvador, 4 años que fuera a votar para el presidente, llegaba a Belice y me sentía en mi casa. Qué extraño,
Pero hoy cambió la moneda, mi mente cambió el chip y en vez de irme a Belice a retirarme, me voy a mi país natal. ¿Por qué no irme a mi país, El Salvador? Cosa que te lo estoy diciendo sin que me lo hubieses preguntado, pero con la misma derivación de la pregunta de Pero Belice. ahí vamos a llegar a esas preguntas, pero quiero dejar entrar al amigo Luis. Luis, te estamos escuchando. ¿Me escucha, Hola, buenas Luis? tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Sí, te Luis. escucho. ¿Desde dónde nos estás hablando? Yo resido en la ciudad de Filadelfia, Estados Ajá. Unidos, en el estado de Pensilvania. Tengo 31 años de vivir acá y estoy encantado con tus programas y con la participación de todos, porque me parece que es algo muy bonito, algo que nos da la entrada para poder decir y explicar lo que a nosotros como diáspora se nos ha negado por muchos años, a pesar de que tenemos diario contacto con nuestro país gracias a las redes sociales. Exacto. Sí. ¿Tú cuántas veces has vuelto a El Salvador desde que te fuiste? Cuando vine no podía viajar, pasé 7 años sin viajar a mi país, pero el momento en que recibí mis papeles, el mismo año, inmediatamente compré mi tiquete y me fui a visitarlo, sí, Tú llevas porque es mi... siempre, tú llevas siempre en tu cabeza o todos los días escuchas radios de El Salvador, televisión de El Salvador. ¿Está siempre El Salvador en tu cabeza? Hubo un tiempo que no. Hubo un tiempo que la situación era tan amarga y tan triste que no me daban ganas de saber qué pasaba. Porque siempre que veía las noticias era de muertos, era de asaltos, era de atentados criminales contra la población civil. Entonces sí, estaba en contacto con mi familia, con mi madre y mi padre, pero pues no quería ver las noticias. Y después cuando vino la internet, cuando llegó la internet a El Salvador, entonces empezamos a esperar que nuestros compatriotas empezaran también a mandarnos el feedback, a mandarnos, como el youtubero salvadoreño. Él fue uno de los primeros que empezaron a mandar videos de nuestro país. Y de ahí se fueron Jace. agregando más y más y más. Y hoy somos una sola network, básicamente, de personas que vemos lo que pasa allá a través de los youtuberos y nosotros que también usamos las redes sociales para enseñarles lo que pasa acá también, a través de Facebook, a través de YouTube. A ver si me permites, Luis y Albert, tenemos otra persona que quiere entrar y ya se va poniendo linda la conversación, porque tenemos a Eladio Velázquez. Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escucho, tienes que poner el micrófono. Estás sin el micrófono. ¿No? Claro, aquí Ahora estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ahí está. Eladio, ¿desde dónde nos estás hablando? Ya se va poniendo, Se va poniendo mejor, se va poniendo mejor. Sí, tienes que bajar el volumen de la televisión porque si no hace Gracias, eco. gracias, saludos. Te hablo aquí desde California, el norte de California. Eladio, tienes que apagar la televisión, bajarle el volumen porque si no se duplica. Mientras tanto, es porque llega tarde. Ahora sí. Claro, claro. Ahí está. Estamos aquí del norte de California. Así que estamos en Seattle, estamos en Filadelfia y estamos en el norte de California. Luis, me llama la Dígame. atención lo que pone debajo de tu nombre. Fui paramédico en la guerra. A ver si me Sí. puedes explicar un poquito lo que hiciste en la guerra, que pasó en la Correcto. guerra. Pero la guerra Durante- en El Salvador estamos hablando, ¿verdad? Exacto, así es. Yo básicamente crecí en la guerra. Los problemas de la guerra comenzaron por allá en el 74, cuando el presidente Duarte ganó las elecciones, pero lo echaron del país. Entonces de ahí empezó un tipo de represión en contra de las personas que querían cambios. Am, yo era un niñito todavía, tengo 57 años hoy y tengo 31 años de vivir acá. Pues
cuando llegó mi edad de tener por ahí 15 años, yo decidí, yo no quería pertenecer ni al ejército y tampoco quería pertenecer al FMLN, porque yo miraba la crueldad de los dos lados. Yo podía ver cómo el ejército reprimió y asesinó gente, o más que todo fue la policía, la Guardia Nacional los que hicieron eso. Y eso fue lo que causó que la guerra floreciera, porque mucha gente se quería vengar. Entonces vino el FMLN y empezó a hacer lo mismo con los guardias y los policías y los soldados. Eran sangrientos. Entonces yo dije, no, yo no voy a pertenecer a ellos porque teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hice y decidí ser paramédico y ayudar a la gente, no solo a la gente civil, sino también a los combatientes, a los mismos que estaban peleándose y matándose. Dije yo, bueno, me voy a especializar en esto, aparte de estudiar también, porque ya era un niño todavía, tenía 15 años. Y estudié mi tercer ciclo, que le decimos nosotros allá, y también era un voluntario que daba mis horas libres sirviendo a la comunidad, sirviendo a la población civil y a todas las víctimas. Pasó el tiempo y cuando la guerra terminó, fueron 12 años de guerra, yo serví los 10 años, lo serví como paramédico, y luego a los 10 años que terminó la guerra en el 92, en el mes de agosto del 92, dije yo, me voy de este país porque este país se ve que va para abajo, porque había mucha gente con armas, mucha gente que no tenía trabajo ya, eran soldados y guerrilleros y ya habían también pandillas. Y yo fui asaltado en esos días y por un poco me quitan la vida. Entonces dije yo, no, yo me voy de acá. Y tuve la suerte de tener visa. Yo tenía visa porque había venido a prepararme a estudiar acá a Estados Unidos como paramédico. Tuve la suerte de recibir entrenamiento de paramédico aquí en Estados Unidos. Entonces, con esa visa yo me regresé y ya me quedé aquí desde el 92. Me quedé acá. Y desde entonces siempre he querido lo mejor para mi país y al final lo tenemos. Y tú, Luis, Sí. si yo te preguntara ahora mismo, ¿tú te irías de vuelta para El Salvador a vivir con este gobierno? Con este gobierno, claro que sí. Nosotros estamos pensando, mi esposa y yo, en comprar un terreno allá, porque es posible. Pero quizás no me podría ir al 100% a vivir allá. Y la razón es porque mis hijos están acá y ellos crecieron aquí. Entonces, mi esposa, siendo madre, ella pues no se quiere alejar mucho de sus hijos. Pero entonces, Exacto. si ella dice, está bien, 6 meses allá y 6 meses aquí. Cuando llegue el día que me retire, todavía trabajo. Es lo que es el gran problema que tienen muchos de los que nos fuimos, ¿no? Que Sí, después los hijos, yo no sé si tus hijos han ido a El Salvador, si lo conocen. lo adoran. Lo adoran. Sí, Aún cuando habían pandillas, nosotros íbamos. Y a ellos les encantaba porque la vida en El Salvador es diferente. A pesar de haber pandillas en el bloque o en la colonia donde nosotros vivíamos, éramos libres. Y los niños podían jugar en la acera, podían jugar afuera, no lejos de la casa, pero ahí enfrente y jugar con otros niños. Algo que es increíble, pero aquí en Estados Unidos no pasa. no pasa, ¿no? Aquí en Estados Unidos no. Aquí los niños tienen que pertenecer a un club o ir a la escuela y jugar con los niños de la escuela, adentro de la escuela, o pertenecer a un club de béisbol, un club de básquetbol o de fútbol. Y Sí, así es como ellos se lo puedo socializan. entender. Lo puedo entender porque también me pasaba a mí cuando jugaba en Uruguay en la calle, que siempre salíamos a la calle a jugar, porque prácticamente había pocos Sí, a autos. platicar. Ahora está Sí. lleno de autos por todos lados, ya no puedes jugar en la calle. Y claro, tienes que ir a un club, asociarte a un club para poder jugar, tenés que pagar Sí. y todas esas cosas. Sí. Pero bueno, Luis,
dejemos entrar que se presente el amigo Eladio. Eladio, ¿me escuchas? Claro, claro, te escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eladio? Muchas gracias por unirte aquí a esta charla. Ya llevamos 1 hora 10. Eladio, hoy es domingo, ¿no? Hoy está tranquilo en casa, hoy no se trabaja No. porque en Estados Unidos se trabaja todos los días, ¿ahí no hay día libre? ¿O qué pasa? Sí, sí hay días libres. Se puede trabajar de lunes a viernes, dependiendo de las horas que tú quieras trabajar. También los trabajos que te gustan. Depende. ¿Cuántos años llevas ahí en Estados Unidos, Eladio? 32 años con mi esposa. 32 años también. Los tres que están aquí llevan todos más de 30 años. Ya Y, somos casi 100 años. Si no tenemos la experiencia, creo que estamos perdidos. y la misma pregunta para Luis. A ver si me contesta lo mismo. ¿Te volverías para El Salvador? Oh, claro. Yo llevo y mi esposa viajando desde el año 2006, 2 veces por año. Nos faltamos con honestidad y con permiso de todos. A mí las pandillas no me asustan, nunca me asustaron. Viví la guerra también como los amigos. No, es el valor. Si te lo ganan, perdiste. ¿Ok? Así te lo digo. Nunca me lo quitaron a mí. Y por eso les digo, miedo a las pandillas nunca les tuve. Pero no tienes miedo por tu familia, por tú solo, quizás no le tengas miedo, pero los que están detrás tuyo. No, para nada. Te dejas ganar el valor, es como la guerra. Lo pierdes y caes. No puede ser que un pandillero o unos pandilleros te vayan a decir lo que vas a hacer en tu lugar. Yo viví, bueno, tengo 3 hermanas, 5 sobrinos y mi papá viviendo todavía ahí. Y no digo que no hay peligro. Sí había peligro, pero nunca falté a mi patria, aquí y siempre donde sea. Así Nunca que, la voy a negar. No digo que no pertenezco a Estados Unidos, pero El Salvador es donde yo nací y donde voy a morir. porque llevas más años en Estados Unidos que El Salvador, ¿verdad? Exactamente. Pero aún así, si te pregunta de dónde eres, hay un micrófono abierto. Luis, tienes el micrófono abierto, por eso se escucha el ruido de fondo. Si te dicen que eres salvadoreño o estadounidense, tu respuesta es obvia, ¿no? También, salvadoreño. 100% salvadoreño. ¿Y de Estados Unidos qué te dio? Me dio 3 hijos, 8 nietos, varias residencias, o sea, casas, te podría decir. Supe entrar a la industria de petróleo, que es bien difícil entrar. Yo trabajo para eso. Tengo 30 años trabajando para eso. Es una industria difícil, pero no imposible. Las oportunidades están. El punto es saberlas aprovechar. Exactamente. Estados Unidos yo creo que es un país de las oportunidades, ¿verdad? Porque eso que has logrado quizás en Estados Unidos, ¿crees que lo hubieras podido lograr en El Salvador? Mira, vamos a ponerle un punto así. Los 4 años que llevan Bukele ahorita, voy a hacerte un retro. Si ese así hubiera sido, lo hubiera logrado. Como te vuelvo y te repito, las oportunidades están donde sea. El punto es saberlas aprovechar. Yo entré a esta industria sin saber inglés y sin tener papeles para trabajar. Supe ganarme todo a pulso, pero lo logré. Las oportunidades están, depende de ti. ¿Crees, Luis o Albert, que lo tengo ahí un poco apartado al pobre, porque ahora entramos más gente, es más difícil llevar una conversación entre varios, por eso le hablaba con Albert. Por eso quiero preguntarle a Albert, ¿crees que yo veo que todos están en la misma línea, que se sienten más salvadoreños que estadounidenses? Bien, y también
por lo que dicen, han logrado quizás todo lo que uno desea en Estados Unidos. Han logrado la familia, han logrado estabilidad económica. Sin embargo, El Salvador les ha dado, no sé si decir si es la palabra correcta, dolor de cabeza, amarguras, penas. Igual así, de esa manera, siguen siendo más salvadoreños, aman a su país, más que Estados Unidos. Sí, Albert, dime tú. ¿Te respondo o sí, por respondo a los favor. demás? Vaya. Mira, saludos a los muchachos que están acá. Un gusto. No sé si escucharon que vivo en la ciudad de Seattle, Washington. Soy originario de Santa Ana, El Salvador. Y pues ya llevo acá a las 4 décadas viviendo. Y bueno, la pregunta. Lo pasa, Mr. Túnez, que nosotros, yo creo, en la vida yo he aprendido trabajando con comunidades de diferentes países. Me parece que hay 2 países latinoamericanos bien fuertes en la cultura. Los mexicanos son tan fuertes que va la segunda generación y ellos todavía hablando el español. En su mayoría, no voy a decir el 100% de inmigrantes mexicanos. El segundo grupo se le sigue a los salvadoreños. Me gusta cómo lo pusiste, a pesar con las heridas, con las decepciones, con la pobreza, con lo que hayamos tenido. Pasa que El Salvador, o nosotros los salvadoreños, quizá por vamos a decir, por ese desvínculo que tuvimos, no porque lo escogimos, yo creo que por eso es que somos tan fuertes en el apegue a El Salvador. Y realmente voy a tocar un tema de lo que está en el pasado del Señor, que dijo que no teníamos derecho a votar porque nos salimos del Salvador. Vaya, hay 2 cosas. Humberto lo explicó de una forma, yo lo explico de otro. Y no es que estoy de acuerdo con lo que dijo don Humberto, pero yo le voy a entender al Señor porque él salió, vamos a decir, si tiene 70, ¿cuánto? No sé si 45 años viviendo. En ese tiempo los salvadoreños perdían su nacionalidad. Y de hecho mi hermana, que Dios la tenga en su santo seno, me decía, cuando te hagas ciudadano vas a traicionar El Salvador y vas a agarrar una bandera donde no naciste por país donde naciste. Y eso me pensaba, cuando yo estaba haciendo el juramento para hacerme ciudadano, yo levantaba la mano así poquito, porque no la levantaba tan alto, porque sentía que estaba traicionando mi país, ¿verdad? A pesar con tantos años viviendo acá. Y el apegue, seguimos en eso, yo creo que es por todo eso, quizás porque somos el país más chico de Latinoamérica, quizás porque somos una familia en El Salvador, como tú bien estuviste, somos muy familiares, somos muy acogedores. Y cuando te desvinculas de eso, es como que perdiste algo, ¿verdad? Entonces yo creo que los que vivimos en este país, como Ricardo, el compatriota, tiene 4 años y él como lo extraña. Tanto lo extraña él con 4 años que hace que vino, tanto lo extrañamos nosotros. Alguien me dijo a mí, mira, extrañas El Salvador de tantos años porque me vine joven. Hay cosas que no las extraño, pero me entra nostalgia. Me entra nostalgia al saber la guerra toda no la viví en El Salvador, gracias a Dios. No viví la guerra de los pandilleros, gracias a Dios. Pero más sin embargo, sabemos la gente que se quedó, nuestros compatriotas que vivieron el día a día sufriendo cuando salían a trabajar. Entonces, yo creo que por ser un país chiquito, creo que y somos desunidos, entre comillas, pero cuando vemos un compatriota, lo saludamos. Hola, ¿de dónde sos? Yo soy de tal parte.
Mira, y empieza la conversación, ¿verdad? Entonces yo creo que, no sé si respondo con exactitud, pero yo creo que es por el sistema de, de política que tuvimos en El Salvador y los sufrimientos de desastres naturales, guerras, epidemias y toda la corrupción. Yo creo que eso nos ha hecho fuertes fuera de El Salvador. Es que es todo lo que viene del Salvador es, como te decía, es todo dolor, tristeza, alegrías pocas, ¿no? La emigración que han tenido ustedes es muy diferente quizás a la emigración que tuvimos nosotros por allá abajo, por el sur. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Argentina. Yo no soy argentino, pero el argentino ya se está yendo por un tema no solo económico, sino de inseguridad, que cada vez va a peor. Si quieren, abran los micrófonos para, para hablar. Bueno, pueden hablar, no, si no nos pisamos uno arriba del otro. El tema es que la emigración de ustedes fue completamente diferente. Y como decías tú, la manera de ser del salvadoreño, que fue lo que me ha llamado a mí la atención, esa manera de ser tan amistosa, tan buena, tan abierta, tan educada, su manera de hablar, la manera de expresarse. A mí de verdad que me llegó, yo cuando fui allá me he sentido tan bien con toda la gente que participa, toda la gente que comenta. Todos son personas que te llegan el alma. Y es feo decirlo, y seguramente hay muchos uruguayos que me están viendo, argentinos que me están viendo, que a veces uno siente que habla de su propio país. No sé si será por la manera de ser nuestra, que somos más individualistas, que no creamos tanta comunidad, que nos vamos del país de Uruguay y tratamos de cada uno vivir su vida, no formamos grupos, ¿sí? Sí, tratan de formar pequeños grupos, pero no somos tanto de crear esa comunión. Yo sí veo a alguien, un uruguayo por ahí, me doy cuenta ya por el acento. Si dice una palabra, yo ya me doy cuenta, este de ahí, tengo que hablar con él. Voy y hablo con él, pero ahí se queda. No, yo no voy a llamarlo y dice, vení para casa, venite para casa, tomamos algo. Y dice, no, hasta ahí se queda, mantenemos una distancia. Sin embargo, veo que el salvadoreño es más unido. Quizás fuera, en el país, en Estados Unidos, crean mayor comunidad. Yo no sé si ustedes, el círculo de amigos que tienen, es salvadoreño, hispanoparlante o más anglosajón. ¿Qué tipo de relaciones tienen ustedes con la gente de donde viven? ¿Ustedes se comunican más con salvadoreños o con cualquiera? Luis, por ejemplo. El micrófono, Luis, estás sin micrófono. Hola. Hola, hola. Hola. Ahí, ahora Hola. te escucho. Ok. Aquí en la área donde yo vivo, que es te escucho bajito, en las afueras de Luis. Filadelfia. Perdón, Luis, te escucho muy bajito. A ver si puedes ¿Escucha? acercar el micro. Muy bajito. Hola. Déjame ver. Hola, hola, hola. Ahí, a ver. Déjame ver. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me dale. escuchan? Sí. Ok. En esta área, en Filadelfia, la comunidad latina salvadoreña es grande, digamos, pero no como en Nueva York o en la área de Virginia, Maryland. Pero sí nos comunicamos. Tenemos en las cercanías unos 50 salvadoreños y sus descendientes. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pero nos mezclamos con todo. En mi caso personal, mi trabajo es más que todo con anglosajones, algunos caribeños y uno que otro salvadoreño o latino. Ah, yo tengo un compañero que su mamá vino de Chile. Yo que soy salvadoreño y hay algunos. Yo trabajo para la línea férrea, para el transporte de gente.
Ajá. ¿En el Se ferrocarril llama trabajas? CESA acá. Soy técnico en electrónica Ajá. y ¿Tienes ese me fue deje de Estados Unidos cuando pronuncia ya tienes el acento de ahí, cuando cuando hablas cuando, español. sí, cuando yo vine acá, llegué al estado de Minnesota. Allá no había latinos, para nada. Entonces aprendí a hablar inglés de una forma bien rápida, porque no tenía nadie con quien hablar. Nadie, solo inglés. Entonces, Te como con obligaron. señales, Sí, obligado, como un niño. obligado. Es la Y mejor entonces se manera, aprende ¿no? rápido a hablar. Sí, sí, claro. Sí. Hay que sumergirse en el idioma para poder aprenderlo. Sí. Sí, exactamente. ¿Y el audio ahí en California? Cómo está la situación? Ahí solo español, ¿no? ¿O qué? El 90% sí se trabaja con latinos, pero en la área donde yo trabajo sí hay mucho anglosajón y tenemos que aprender el inglés igual, rápido, porque no Sí. hay trabajos si no aprendes el inglés en la zona de petróleo. Ah, en la zona de Y petróleo hay que hablar inglés. hay que hablar inglés. Los trabajos no se obtienen por favoritismo, se obtienen por tus exámenes. Las Tienes que calificaciones. estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pasar muchos exámenes para poder entrar. Ahí son muchos los que aplican, pero son pocos los escogidos. De 20 te quedarán 2. Está muy De difícil ahora 50, vivir en Estados Unidos. Yo me pregunto, hace 40, 50 años quizás era más sencillo, ¿no? Salir adelante en Estados Unidos. ¿Cómo está la cosa ahora? oh, está difícil. Para Y más en mí, California, los precios están carísimos, ¿no? El precio de las propiedades por las nubes. ¿Cómo se vive ahí? una casa, depende de la ciudad, está valiendo 1 millón. Te vas a una ciudad más o menos, hablas de medio millón. Te vas a una ciudad que en realidad hayan muchos problemas, muchos, te estás hablando de unos 400,000. ¿Y cuánto se gana? No te voy a preguntar lo que gana un médico porque van a ser millones, pero un salario normal de un vendedor, de una tienda, ¿cuánto gana ahí en California? Bueno, antes el mínimo salario eran de 14 a 16. Ahorita el gobernador ya firmó una ley que va a ganar el empleado de un McDonald's, un Burger King o una venta rápida de 20 para arriba. De 20 para arriba. Estamos hablando si trabaja 8 horas, son $160 al día. ¿Me estás diciendo netos o brutos? A netos. 160 por 5 días, por 4 son $3,200 al mes. Exacto. ¿Y Pero eso me da para vivir? te da para vivir, pero no holgadamente. O sea, un apartamento aquí vale 2,500. Ok, 2,500, tu esposa tiene que trabajar y si tienes un apartamento de 3 recámaras, tienes que alquilar el otro para poder ahorrar. Eso es California. Este es el norte de California. Ajá. O sea, si te vas un poco al sur, vas a encontrar un poco más barato, pero no tanto. Pero de todas maneras, tienes que tener eso que te digo. Ganas bien, tus apartamentos son más caros, tienes que pagar utilidades, agua, luz, depende de lo que compres. Una casa, no se diga, como lo que te dijo el señor, que dice que el señor Humberto pagaba 12,500 al año. Exacto, $12,500 al año 12,000 solo de de impuestos. impuestos. Sí, solo de impuestos. Sí, aquí yo por la casa pago 9,000. Al año de impuestos. Sí, exacto. O sea, tienes que analizar cuando vas, por ejemplo, aquí pueden vivir 5 o 6 en un apartamento para poder ahorrar. California es caro. Pienso que está más o menos entre Maryland, New York, Chicago. Por ahí andan ellos 4 o 5 estados donde se gana bien, pero pagas igual.
Si fuera independiente, California sería quizás la sexta potencia del mundo, ¿no? Y, La y- es. y- la es. ¿Y por qué? Es la tercera, es la tercera. California mantiene a Estados Unidos si le dicen que se quiere separar. Y le dice, te voy a pagar todo, pero sepárame de todo Estados Unidos, yo solamente quiero ser California. ¿A ti qué te parece eso que se ve en Los Ángeles? Porque yo fui una vez y lamentablemente lo que me llamó más la atención fue ver toda esa gente tirada en la calle, durmiendo en la calle. ¿Por qué permiten eso? Vamos a llegar ahí a un punto muy serio. Este es un negocio de los gobiernos de los estados. Una persona de que está en un homeless, que le llaman, un desamparado, te puede ganar mejor que un empleado, porque le dan ¿Eso? dinero Así por le andar dan en las dinero. calles. Ajá. Entonces, ese es un punto que muchos no lo ven. Estamos, digamos, andas en San Francisco, andas en Oakland, andas en Sacramento, andas en Los Ángeles, en el sur de Los Ángeles. En todas partes los vas a ver a ellos. Pero ellos reciben dinero por eso. Piden en las calles porque ahí ya usan drogas, ya ellos ya se metieron a la droga. Eso pasa también en Luis, ahí donde vives tú, ¿no? Arriba, Hay una ciudad muy exacto. conocida, ¿no? Hay una calle que se llama, es en la parte noreste de Filadelfia, donde, pero la mayoría de los homeless son personas que son básicamente adictos a la droga. Y ellos pues les llevan jeringas, la ciudad les lleva jeringas para que no se infecten de SIDA o de otras enfermedades cuando se inyectan. Pero lo que pasa en California sí es terrible porque yo tengo un ejemplo bien claro. Mi hermana fue atacada por un homeless en el autobús. La golpeó sin razón y se corrió y ella puso la demanda a la policía y la policía misma le dijo a mi hermana que no valía la pena poner una demanda. Sí, claro. ¿Verdad? Porque ¿Para qué? los jóvenes tienen más derechos que los que trabajan, que los residentes de la ciudad. Le Hay un gran dijeron a mi problema, hermana, ¿no? le dijeron a mi hermana, si tú pones la denuncia y lo detienen, luego vienen y lo liberan y él te va a ver en la calle otra vez y te puede volver a golpear. Ahí está. Porque ya sabe que tú le pusiste. Ajá. Mira, si Es me algo bien- permiten, sí. necesito presentarles aquí al amigo Epifanio. Epifanio, que es de Guinea Ecuatorial. Y el único Nice. país que habla español, ¿no? Epi, ¿qué tal estás? ¿Me escuchas? Epifanio, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Buenas noches. Acá son Pues, a las 12. ¿qué Sí, hora es? Las 12. sí, le escucho. También tengo a Felipe Reyes, yo no sé A las si 12 de la noche, sí. 12 de la noche. Ah, es verdad, porque igual que acá es la 1 de la mañana. Oh my God. 1:07 de la mañana. Felipe Reyes lo tengo ahí en el coche me parece que no nos está escuchando, no se dio cuenta, pero bueno, cuando muestre quiera entrar, me avisa. Qué tal por ahí? Por Guinea Ecuatorial. Llega tarde, me parece, cuando hablo. Llega tarde, ¿no? ¿Cómo? No me escuchas bien, Epifanio, creo. Sí, le escucho entrecortado. Sabes que la red que uso es muy poco. Entonces, claro, por si no me escuchas, vamos a seguir con los amigos. Vamos a ver un segundito aquí. Estábamos hablando del tema de California. California, Sí. las cosas ya sabemos cómo son, pero hay un estado allá más arriba de California que es Washington, ¿no? Que está haciendo frontera con Canadá y dicen que ahí es uno de los lugares que mejor se vive. ¿Es cierto eso?
Pues la respuesta es no. Es igual como en todos los estados. Sí, Y hablando ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Me estás diciendo que no o si es la potencia del mundo? ¿Por qué? Hablando de indigentes, nosotros justo anteayer yo trabajo con grupos que de hecho es un poco contradictorio porque anteriormente trabajaba yo para darles alojamiento a los homeless, ¿verdad? Para que no hubieran tantos homeless o para ayudarlos, lo que estaba haciendo el compatriota que reparten jeringas. Yo era uno que iba a los lugares a repartir jeringa. Trabajé dos años de trabajador social, baja la redundancia, y íbamos donde estaban las masas de indigentes. Y resulta que cuando me di cuenta que el dar las jeringas es como que estás apoyando su adicción, en vez de que el gobierno haga diferentes programas para que el ciudadano salga de allí. Hay muchos métodos, pero con números exactos tenemos en la calle, lo que es el centro de Seattle, hay 40,000 desamparados, 40,000 indigentes que tenemos. Vamos por ahí en las calles, me duele mucho. Vivo acá hace 23 años, no obstante, este 10 de octubre cumplí 23 años que me mudé del centro del país, de Kansas City, Missouri, donde me eduqué, fui a la universidad, parte de mi vida, de mi juventud la pasé allá, y me vengo acá. Cuando yo llegué, una ciudad preciosa, hace unos 8, 10 años por ahí, salió en las revistas que era una de las ciudades más lindas del mundo, pero empezamos con esto y se engrandeció, se empeoró después de la pandemia, hasta a punto lo que estaba diciendo el compatriota, que aquí le dan una tarjeta de Starbucks a los indigentes. Starbucks, el café más caro. Exacto, el café que a mí me cuesta un vaso, pago $5.25, ellos reciben una tarjeta. Reciben tarjeta por ir al gimnasio a bañarse. Yo estoy pagando al mismo gimnasio, me lo acaban de subir, pagaba 32, ahora me mandaron una carta que va a ser 91. Entonces reciben pasajes de autobús que es una libretita que les dan, y esa libretita les concede a ellos o les permiten viajar en lo que es la área metropolitana con ese tiquetito de $2.85, cosa que yo para mí pago con mi tarjeta y luego tengo que ponerla de nuevo, y de nuevo si no compro al mes se me va gastando y gastando. Entonces, y luego para la pandemia 4 hoteles de 5 estrellas en el centro de la ciudad los recogieron y los pusieron en esos hoteles. En 3 meses habían arruinado los hoteles. Hace 2 años yo me metí, dije, pues obviamente no había mucho trabajo para la pandemia, después que perdí mis 2 negocios, que me mató por completo. Estaba batallando qué es lo que voy a hacer, qué no voy a hacer, y me puse dije, voy a ir de voluntario a Salvation Army, que acá le decimos Salvation Army, que es el ejército de salvación que está en todos los Estados Unidos. No creo también. Que está también. Bueno, me metí de voluntario y era mi voluntario de compromiso que hice de 4 horas a 3 o 2 días a la semana. Entonces me mandaron a un hotel que yo me acuerdo que ese hotel era caro porque está muy cerca del Space Needle, que nosotros le llamamos en español la aguja espacial, el símbolo de Seattle. Yo creo que saben de lo que estoy hablando. Y ahí era caro ese hotel. Pues resulta que ahí habían metido a los indigentes con una pantalla gigante, con transporte, y les lavaban la ropa. Entonces mi trabajo era irles a tocar la puerta y llevarles era la cena, llevarles la cena. Y hubo uno de ellos, estaban dormidos, descansando, le tocaba la puerta
y si no me abría la puerta 2 veces, yo le empujaba porque era regla del hotel o de la organización que dejaran la puerta sin llave, la empujaba y les ponía la comida en el piso. Hubieron unos 2 o 3 personas que protestaron y me dijeron que no se la dejara en el piso, que ellos no eran perros. Entonces, pero si está descansando, te digo, aquí está la cena. Entonces, y en la tarde, si era de recoger la ropa, entonces dije yo, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy fomentando más este crimen de la indigencia. Entonces, lo que dijo el amigo compatriota, que sí hay mucho dinero allí de parte de los gobiernos y, ojo, nosotros que pagamos, aquí pagamos nosotros un alto costo de impuestos en todos los aspectos, desde comprando un chicle hasta comprando un carro. Por casa, lo que estaban hablando, cada año pagar carro. Entonces, es una de las ciudades más grandes, más caras, Nueva York, San Francisco, Seattle, si no me equivoco, a ver, como 4 ciudades más caras en los Estados Unidos. Así de que, por lo tanto, estamos, estamos en su totalidad arruinados en este sistema. Don Albert, déjame presentar aquí al señor Francisco Moreno. Francisco, ¿me escuchas? Le tienes que conectar el micro. Ahí está, ahora, te escucho. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? Les hablo de Montreal, Canadá, que es un millón de veces mejor que Estados Unidos, que cualquier otra parte. Vale, bien. No me muevo por nada. Entramos a boxear. Bien, ahora me gusta. Te voy a contar una historia bien sencilla. A ver. Yo salí en el tiempo de la guerra, en el 80, con toda la familia. Yo no tengo familia en El Salvador, o familia cercana no la tengo. Ya, yo soy un extranjero. Tienes más conocidos tú en El Salvador que yo. Así que cuando salió, yo apoyé la campaña de Funes financieramente, porque todos creíamos que con la izquierda íbamos a mejorar las cosas. Pero salió que era rata. De ahí estaba desanimado con la cuestión de Arena. Llega el FMLN, me decepcionaron más, pero yo vi a Nayib cuando estaba como alcalde y me gustó. Una vez yo le dije a él, deberías de ser presidente, agarra lo mejor de Arena y lo mejor del FMLN y te avientas de presidente. Bueno, el asunto es el siguiente. Yo no sé si ustedes que están en Estados Unidos se acuerdan de un salvadoreño que se murió ahogado con su hija abrazada en el río. ¿Se acuerdan? Eso a mí me mató. Entonces, digo, yo me meto en política provincial, federal y municipal. He sido 3 veces candidato a alcalde aquí en la región de donde yo vivo. Conozco al ministro de Justicia, la que es ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, es mi amiga, era mi compañera de equipo del partido. Y entonces dije, cuando ganó Nayib, trajeron al equipo al nuevo cónsul de Montreal, que es una maravilla. Antes el cónsul de Montreal, la mujer que era cónsul del FMLN, el esposo de mi hermana, repara las cuestiones de Gucci, ¿cómo se llama? Louis Vuitton y todas esas marcas caras. Ajá. ¿Quién llegó a reparar su bolsa Louis Vuitton de $6,000? La cónsul del Salvador, una tipa de izquierda con una bolsita de $10,000. ¿Entiendes? No hacían nada. Así que mi idea, cuando yo vi la historia de la niña con el padre, dije, me voy a implicar para que esta gente venga legalmente. Yo tengo los contactos para que se pueda hacer eso. Entonces, no me abrieron la puerta, nunca me hicieron caso. Ahí solamente era venir a hacer, se llama, ¿cómo se llama? Turismo diplomático. No venían a hacer nada por la gente. Con el nuevo cónsul del gobierno de Nayib, hicimos una mesa para traer los trabajadores agrícolas temporales, que es lo que tanto anuncian en la tele, y que el ministro te decía que yo voy a mandan a Canadá un contingente de personas. Bueno, pues esas personas no hicieron nada. Las que hicimos esas cosas fuimos 5 personas, en las cuales la idea es mía.
Y eso es lo que tú ves en los periódicos, que salen salvadoreños con permisos con visas para Canadá. Esa idea es mía. Entonces, el asunto es el siguiente, que yo llamo yo hablé a un ministro que yo conozco de Canadá y él me refirió con la persona encargada del trámite, pero como no habían hecho el cambio de embajador, estaba todavía el del FMLN, que ya lo habían sacado, pero se quedó una del FMLN a cargo de eso, que estaba en Ottawa, que es la capital. Y en Montreal estaba el cónsul de Nayib Bukele, que estaba ahí, pero que no le querían pasarle la información. Mira, yo hablé la historia es corta. La mujer hizo todo, que es del FMLN, para que no dieran seguimiento a ese trámite. Ella lo bloqueaba porque la persona responsable del gobierno de Canadá lo mandaba a la embajada de El Salvador, no al consulado de Montreal. Entonces ella lo bloqueaba hasta que un día mandaron un correo a ella, al ministro y a mí. Entonces ella me llamó y me dijo, ¿cómo es eso de que quién eres tú? ¿Por qué te mandan una copia conforme del mensaje que mandaron a mí? Ya le expliqué para qué era y me dice, sí, pero le vamos a dar publicidad a Nayib. Pues que a mí no me importa Nayib. A mí lo que me importa es que la gente pobre no arriesgue su vida y que queden muertos pasándose el río. Pero ¿qué es lo que hizo el FMLN? A quien yo apoyé. Querían hacer este obstáculo para fregar a Nayib y no beneficiar a las personas. ¿Te puedes imaginar a qué pobreza y a qué maldad llega el FMLN con tal de ganar, con tal de verle la cara de perdedor a Nayib Bukele, de pasearse del pueblo necesitado? Porque la gente que pasa, que se tiene ilegal, no es la persona rica, es la gente pobre, la gente humilde que trata de hacer una mejor vida en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos fueron tan miserables, te lo digo, y lo tengo grabado, porque yo la grabé a la mujer. Tengo grabada la conversación con ella. Perdón. Y a eso llega el FMLN, a esa miseria. Y ahora quieren ellos llegar otra vez al poder, a la democracia que ellos tenían. No, hombre, yo te digo, yo tengo 40 años de estar acá, más de 40. Siempre en Canadá, Francisco. Siempre en Canadá, siempre en Canadá. Viví 2 años en México y de ahí me vine para Canadá. Pero mira, yo fui hace 17 años, mi hijo tenía 2 años. Mi mamá vivía con nosotros, aquí toda mi familia, mis hermanos. Nosotros para hacer una fiesta de familia necesitamos un local, porque en una casa no entramos. Entonces, sí, por cierto, uno de mis sobrinos canta, escribe y canta en las ¿cómo se llama? Hace las películas animadas. Él canta y escribe en inglés y en francés. Aquí se habla francés, la provincia es francesa. Se habla inglés porque la otra provincia se habla inglés, y mi hijo aquí en mi casa solo se habla español. Mirá. Mis sobrinos, a todos se les habla en español. El asunto es el siguiente: ¿cómo es posible que el FMLN ahora viene a decir que quieren mejorar el país si no hicieron ni siquiera querer ayudar a las personas, que no les costaba nada más era de transmitir, darle seguimiento a la carta? ¿Entiendes? Después de 2 años de lucha tuvimos eso. Y ahora esa mujer está trabajando en la embajada de Nicaragua, porque como son empleados públicos y no los pueden correr, ¿entiendes? Tienen que ubicarla en algún lado. Tienen que ubicarla en otro lado, pero están haciendo trizas en otro lado. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Aunque Nayib sea bueno, aunque Nayib tenga buenas cosas, el equipo uno no puede. Abajo siempre están los empleados que están obstruyendo. Por ejemplo, siempre están las fugas de información. ¿Por qué? Porque hay empleados que están protegidos bajo esas leyes. No pueden sacarlos de todos modos. Entonces, mientras que no haya un cambio personal de nosotros, como... Ustedes van a votar estas elecciones. Sí. Y yo pregunto sobre todo a Albert, porque Albert en un principio me iba a comentar cuáles son los requisitos para votar, cómo tiene que hacer la persona que vive en el exterior para votar, si puede votar por internet, se tiene que presentar a un consulado, ¿qué tiene que hacer? Porque Albert, creo que tienes tú las respuestas a eso, ¿verdad? Sí, claro. Bueno,
Mira, estaba esperando el momento propicio de ¿verdad? Porque es importante que la comunidad, tus Espera que Francisco me quiere decir suscriptores, algo. Dime, Francisco. Tengo una llamada, tengo un cliente y tengo una llamada. Un Tranquilo. placer, lo sigo viendo, lo sigo viendo. Vale, hasta luego. Ok, gusto. Igual. gusto, Chao. gusto. Decía, para tus seguidores, para nuestros compatriotas que están viendo, si no tienen esta información, es fresca y realmente debemos de compartirla con los demás salvadoreños. Estaba esperando que Humberto lo dijera, porque él también estamos en la misma página, en la misma sintonía, pero el 13 de noviembre el presidente dio la orden a Cancillería, al Ministerio del Exterior, que se abrieran los consulados. Voy a hablar de los Estados Unidos porque es donde yo vivo. No sé si esto aplica a los consulados en otros países, ¿verdad? Pero el 5 de noviembre, perdón, desde el 13 de octubre hasta el 5 de noviembre, los consulados estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Repetimos, Albert, para los interesados, ¿desde qué fecha? Desde el 13 de noviembre, hasta el 5, perdón, discúlpenme, desde el 13 de octubre, hasta el 5 de noviembre, los consulados en Estados Unidos estarán abiertos desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. de lunes a sábado. Y la razón es, cada persona que quiera por primera vez obtener su DUI, esto le va a agilizar o va a dar la oportunidad que usted vaya a las oficinas consulares, y ya voy a llegar a más detalles sobre esto, a las oficinas consulares, y si no tiene una partida de nacimiento, si dice no tengo, mi partida de nacimiento es vieja, mi pasaporte es viejo, que no le evite de ir al consulado o a los consulados móviles, porque allí mismo le darán una partida de nacimiento que va a durar 30 a 3 meses, durará 3 meses para cualquier proceso, no se le cobrará, es gratuito, y con esa partida de nacimiento se le agilizar el trámite del DUI, y para que pueda votar en las elecciones. Ya dicho eso, los consulados también están viajando. Eso hay que tener un poco, seguir de cerca los consulados de la ciudad donde usted vive, enterarse, porque ellos viajarán a las ciudades que el ciudadano vive 4 horas, 3 horas lejos de la oficina de la sede consular, pero los consulados estarán viajando durante este periodo de tiempo también para llevar este servicio. Y ojo, también, a ver, acá tengo mis notas, también ya voy a llegar con el voto en el exterior. También, si usted, por ejemplo, dice, voy a ver si lo puedo hacer de mi casa. Aquí están, no sé si usted allí tiene un lapicero, un papel para que escriba. Se llama el simple.sb. Si usted pone en Google simple.sb, ve el que le llamamos nosotros B de vaca. Era simple.sb. Ahí está. Así. Así. La B de vaca que le llamamos en El Salvador. Así. Sí. Entonces le saldrá este portal del gobierno y allí le dará las alternativas de una partida de nacimiento, o si quiere hacer una cita con el consulado,
Y la otra, el otro portal del gobierno que les quiero dar es DUI, D de dedo, U de universidad, I de Italia, DUI Express.sb. A ver, es punto, espera un poquito, punto SB, DUI Express, así, a ver si está bien. Vamos a mostrar ahí, así, con doble S, Express. A ver que lo vea. DUI Tengo que acercar Express. la cámara. DUI Express.sb. DUI Express.sb. Correcto. Entonces, si usted ingresa a ese portal del gobierno, ese portal obviamente está vinculado con el RNPN. RPN es lo que el registro nacional de cada salvadoreño. Entonces, de allí usted, si quiere hacer su cita o quiere aplicar en línea por su DUI, inmediatamente va a poner la dirección del consulado donde vive y a usted, creo, no, porque hice en mis notas ayer que tuvimos reunión con la señora cónsula acá en Seattle, que cuesta $8 y si usted, para irlo a recoger, pero si usted lo quiere en su casa, no, creo que cuesta 45, pero es mejor que usted ingrese a ese portal. Vaya, ya dicho eso, para la comunidad, para los salvadoreños que tenemos DUI, es necesario que en este periodo de tiempo actualicemos el DUI. Yo voy a hablar de mí, pero voy a hablar de mi comunidad que trabajo con ellos, por las experiencias, por todo eso. Yo, como tengo DUI, que fui a sacar en el 2018, antes, 4 meses, creo que eran 4 meses antes de las elecciones del presidente Bukele, en ese tiempo candidato, porque como nunca había votado en mi país, entonces quería pasar la experiencia, cómo era la algarabía desde chico, mis papás, mis mamás, ellos iban a votar, nunca nos llevaron, decían, no, esto no es para cipotes, como decimos, esto, quédense. Entonces les daban, yo no sé si algunos de aquí se acuerdan, que les daban un sándwich y les daban transporte para ir a votar. Entonces, yo siempre le decía a mi padre llevaba con el indeleble, creo que se llama en el dedo, y orgullosamente de haber votado, no obstante, entre paréntesis, nunca fuimos de Arena ni del FMLN, nunca, y bueno, pero sí estaban muy involucrados ellos con los candidatos que a ellos les parecía después de Arena y el FMLN. Entonces esa algarabía yo quería vivirla. Soy santaneco y saqué mi DUI, no obstante, con la dirección de un familiar en Antiguo Cuscatlán, que es La Libertad. Entonces no pude, voté, pero más sin embargo no voté acá en los Estados Unidos porque era muy complicado mientras voy a decir, el Tribunal Supremo Electoral estaba diciendo que nosotros podíamos votar con voto postal. Yo hice mi esfuerzo de ir a una biblioteca y convocar a la comunidad para empadronarlo. Empadroné 165 con su DUI un día, a las resultadas que solo empadronaron ellos 10 personas, el Tribunal Supremo Electoral. Y si el Supremo, y si los magistrados del Supremo Electoral van a ver esto, yo lo denuncié. Ahora obviamente hay nuevos magistrados, pero sin embargo nos bloquearon para votar aún con el voto postal. Entonces la gente venía llorando, diciéndome, yo quiero votar. Y ellos mencionaban Bukele, porque tenemos el derecho de decir, yo quiero votar esta vez por Bukele. Entonces, en la fila, llegaba después de mi trabajo y anoche, habían veces que me iba a un restaurante, pedía permiso para el restaurante a empadronar gente. Entonces, ahora con el voto en el exterior, ahí vamos. El voto en el exterior, ahora, lo que tenemos que hacer y decirle al compatriota en nuestras comunidades, decirle que primero, si tiene una dirección que se mudó desde el estado de Virginia
al estado de California que actualice su dirección, en la ciudad donde vive. Y si tiene un compatriota, si tiene DUI, como en mi caso, con dirección de El Salvador, pero que no va a poder viajar a El Salvador, que lo actualice en este periodo de tiempo entre el 13 de octubre al 5 de noviembre, que ponga la dirección de su casa de Estados Unidos, y esas personas podrán votar desde una tableta y desde una computadora. Muy Entonces, son lo que yo quería compartir, Mr. Tuner, con esto. Albert. Y de hecho, voy a dejar aquí un correo electrónico. Si me quieren llamar, yo siempre estoy trabajando aquí. Somos, voy a decir, la esquinita de los Estados Unidos. Tenemos Alaska, tenemos Oregon, tenemos Montana y tenemos Idaho. Y no están tan activos, y no voy a decir la razón porque yo creo que aquí es compromiso, ¿no? Y esto, pues, la gente está lista para apoyar, pero sin embargo hay gente que tal vez no tiene el tiempo, pero en esta ocasión yo le he dado el tiempo a esto, y voy a dejar un correo electrónico. Déjamelo en el comentario, déjamelos. Haz una cosa, en el comentario del video, cuando cerremos, me haces un comentario y yo lo fijo arriba del todo. Perfecto. ¿Entiendes? Pero Perfecto. lo puedes decir ahora, después me lo dejas escrito, pero dímelo ahora también. Perfecto, vaya. El correo donde me pueden contactar es AA, L de Lima, M de mamá, A de Ana, R de Rosa, T de tomate, I de iglesia, a yahoo.com. Ese es el correo que me... Dímelo de vuelta. A L M A R T I a yahoo.com, @.com. Yahoo.com. A ver si es así, si está bien escrito. Mostrar. Almarti a yahoo.com. Sí, no hay problema si está en letras grandes. Está bien. Si lo hacen, sí, porque da igual. Sí, claro, da igual. Pongas. Así que nada, ya tenemos esa información. El que tiene alguna duda, que se contacte con Albert a este correo electrónico. Ya vamos cumpliendo las 2 horas de programa y a mí me da pena porque hemos entrado muchos y no le he dado mucha participación ni a Eladio ni a Luis, y a mí me gustaría poder volver a hacer otro directo y que también puedan participar y hablar mucho de la vida misma, ¿no? De cómo es la vida por ahí, del Salvador, de todo, en general, de todo un poco. Estaría lindo de comentar. Me gustaría también dar las gracias a La Verdad Duele, Truth Hurts, por su aporte 9.99. Muchísimas gracias, y también te espero para entrar. Ya sabes que puedes entrar cuando quieras aquí también, porque me has escrito que querías entrar. Entras en un enlace de StreamYard y ya puedes participar tanto con Eladio, Luis o Albert. Y yo quería darles las gracias de verdad por haber participado. Hemos llegado a las 2 horas, se ha hecho entretenido toda esta conversación. En el próximo directo, si quieren participar, están más que invitados, tanto ustedes como todas las personas que están mirando que quieran participar. Cuando entramos muchos, se habrán dado cuenta que es más difícil, porque uno habla, otro tiene que escuchar, llega un momento que se aburre. Entonces, podemos hacer varios directos con menos personas y así participan más tiempos todos ustedes, porque a mí me gustaría hablar con Luis y Eladio de cómo es la vida en esa zona, sobre todo de California, y Luis donde está viviendo, porque he visto muchos videos de Filadelfia sobre el fentanilo y todo lo que está pasando. Son cosas interesantes de hablar, no solo, digamos, de hablar de El Salvador y de toda Hispanoamérica y las experiencias de cada uno, sino también las cosas de la vida misma, que es bueno saberlo también. Así es. Así que
mis amigos, yo creo que es momento de dejarlos. Aquí es el problema que tenemos, es la 1:30 de la madrugada. Ya es hora de meterse al sobre. Yo quiero mandarle un abrazo virtual a Eladio, Luis, Albert, y por favor, comunicarse conmigo cuando quieran entrar o cuando haga un vivo, estén pendientes y se meten y hablamos. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la participación. Me siento muy Por feliz. favor. Buenas noches. Gracias a ustedes por haber entrado y haberle dado color aquí a este directo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Dale. Adiós, un saludo. Chao, pasarlo bien. Chao, chao. Dale, chao, chao.